como decano de la Facultad de Derecho, es un honor tener hoy a Luis de Carlos con nosotros y poder tener otro Uría Menéndez Day, porque no es el primero. Ya hemos tenido, ya parece que es una tradición. Las tradiciones empiezan en algún momento y parece que aquí estamos en el comienzo de otra tradición, que es el día de Uría Menéndez, el despacho Uría Menéndez en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. No es la primera vez, como digo, que tenemos un evento de este estilo, porque ya durante los años anteriores han venido impartiendo diversos socios y abogados del despacho Uría Menéndez docencia en el máster, tanto el máster de Derecho de Empresa como el máster de Asesoría Fiscal. Y hoy día continúan impartiendo esa docencia en los másteres que se imparten en Madrid, en esos mismos, más en la abogacía. En esta ocasión yo he pedido tomar la palabra, porque me corresponde como decano, pero es que además quería hacerlo, no quería dejar de hacerlo, para dar las gracias a la firma Uría Menéndez, en la persona de Luis de Carlos, porque ya son varios años de colaboración que se ha plasmado en la docencia, pero también en el empleo y prácticas para estudiantes de grado y de máster, así como una ayuda muy especial, más callada y más oculta, como es en la configuración del máster de acceso a la abogacía. Una labor en la que hemos contado con asesoramiento de profesores universitarios, pero también de abogados de diversas firmas, entre ellos también de la firma Uría Menéndez, cuya colaboración, cuyo asesoramiento, cuyas ideas nos han servido de gran ayuda para poder poner en marcha el nuevo máster de acceso en Madrid. Por eso quiero dar las gracias especialmente a la firma y hoy en la presencia de Luis, a quien agradezco que esté con nosotros y a quien presentará también a continuación Manuel Ángel López Sánchez, el profesor López Sánchez. Muy bien, pues nada, presentar a don Luis de Carlos en el ámbito jurídico no tiene muchos sentidos, es persona súper conocida, pero quizá en el ámbito universitario pues convenga decir de él algunas cosas para que ustedes se sitúen y entiendan cuál es la autoridad de la que gozan. Don Luis de Carlos se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas, también es doctor en Derecho por esa misma universidad. En los directorios de abogados es abogado de referencia en España en muchos ámbitos, que ha cultivado no solo como abogado, sino también como estudioso, derecho bancario, derecho del mercado de valores, fusiones y adquisiciones. Tiene varias publicaciones, artículos de revista y sobre todo 3 monografías por lo menos que yo conozca. Una en coautoría con Fernández Arnesto, un Derecho del mercado financiero, lo hemos recordado ahora hace un momento en la biblioteca, hemos estado visitándola. Una monografía también sobre el régimen de las ofertas públicas de suscripción. Y ahora últimamente, con otros profesores y abogados, en comillas, está publicando, o han publicado ya va por la segunda edición, me parece, unos fundamentos del derecho empresarial. O sea que, por tanto, no solo es persona que conoce de primera mano la realidad de la que hoy nos va a hablar, sino que además es también un estudioso de esa realidad. Y, por tanto, aúna en su persona esas 2 facetas que son tan importantes, ¿no? La teoría y la práctica. Yo creo que la conferencia de la que nos va a impartir hoy sobre la reestructuración de nuestro sistema financiero, hablándonos de sus causas, de las medidas que se han ido adoptando y que se están llevando a la práctica para salir de esa crisis, de los efectos de esas medidas, pues seguro que va a ser para todos muy, muy interesante. Y yo, sin más, sumo al agradecimiento del decano por su presencia aquí y espero ansioso escucharle sobre estos temas. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, decano, muchas gracias, Manuel Ángel, por vuestras cariñosas palabras de presentación. Para mí es un gran honor estar hoy en la Universidad de Navarra y tener oportunidad de dirigirme a ustedes y hacer algunas reflexiones sobre la reestructuración, la evolución del sistema financiero español en los últimos años. Y también para el despacho que dirijo, a Uría Menéndez, pues es un gran honor el poder colaborar con esta universidad en la docencia. Es un honor colaborar también en los másters, en esta planificación a la que hacía referencia el decano y sobre todo también poder contar con muchos alumnos de la universidad entre los abogados de la casa, ¿no? Que cada vez son más, pues fruto de las grandes enseñanzas que reciben o que recibís en esta casa, ¿no? Por tanto, pues como digo,
agradecimiento, satisfacción y por mi parte pues trataré de corresponder a esas atenciones de la mejor manera posible y probablemente de la mejor manera que sé, que es tratando de reflexionar con todos ustedes o con todos vosotros, si me lo permitís, sobre la reestructuración, sobre la evolución del sistema financiero español en los últimos años. Yo soy profesor desde hace más de 30 años en ICADE, la Universidad Pontificia de Comillas, de Derecho del Sistema Financiero. Por tanto, es una materia que como decía Manuel Ángel, me es familiar, próxima, sobre la que he estudiado, reflexionado y escrito. Y por otro lado, pues también en mi práctica profesional pues he tenido oportunidad de intervenir en muchas operaciones de las que han tenido lugar en los últimos años, salidas a bolsa o fusiones, etcétera, y por tanto, como digo, pues más o menos estoy familiarizado con la realidad, pero al mismo tiempo, pues cuando tienes una oportunidad como esta, te sirve para hacer un repaso, una reflexión de qué es lo que ha sucedido en estos últimos años y por tanto lo que voy a intentar es dar una cierta visión global de la crisis, de la crisis financiera, de sus causas, de las medidas que se han ido adoptando a nivel nacional, a nivel internacional, de cuáles han sido los efectos que ha tenido y cuáles son los retos que todavía tenemos por delante en España y en la zona euro para salir adelante del problema en el que estamos inmersos, ¿no? Empezaba con una cita de Galbraith, en el que si veis, de su libro sobre el crack de 1929, donde hacía alguna referencia de que hace algunos años, como algunos poetas y algunos políticos, se destacan del común y que 1929 fue claramente un año singular, ¿no? Y se preguntaba si tendremos o si existirá, si volverá a haber otro año 1929, ¿no? Bueno, probablemente 2008 y los efectos posteriores de 2008 pues podrán, quizá dentro de unos años, cuando se escriba la historia de esta época, pues 2008 se señale como el nuevo 1929, ¿no? Entonces, antes de entrar en los... aquí tenemos un poco el guión de la presentación, pues quería hablar un poco de los antecedentes de la crisis de los 80, la crisis financiera actual y dentro de la crisis financiera actual cuáles pueden haber sido sus causas, qué medidas se han adoptado para combatirla, qué efectos ha tenido y unas reflexiones finales que son un poco los retos de futuro que tiene planteado el sistema, ¿no? Yo creo que también es importante echar la vista atrás, ¿no? Y decir, bueno, hablábamos de la crisis del 29 de Galbraith, pero en España yo creo que tenemos una referencia más reciente, que fue la crisis financiera de finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Y cogía una cita de Aristóbulo de Juan. Aristóbulo de Juan era el director general de supervisión del Banco de España, que publicó un trabajo, La supervivencia de las entidades de crédito en España, y dijo: España ha experimentado en estos últimos tiempos la mayor crisis financiera de la historia, una de las mayores del mundo occidental. 50 bancos y más de una docena de otras entidades de crédito, con cerca del 20% de los depósitos del sistema financiero, han acabado en situaciones de crisis. Bueno, podría ser una frase que podríamos atribuir probablemente al actual gobernador del Banco de España y no nos equivocaríamos mucho. Es decir, lo que quiero decir es que hay precedentes y que en España no hace mucho hemos vivido una situación de crisis financiera tan profunda como la que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? En aquel momento la crisis se resolvió fundamentalmente, pues para resolverla hubo que articular nuevos mecanismos, o sea, los mecanismos de solución de crisis que existían en los años 70, pues fueron insuficientes para abordar una crisis de la profundidad de aquella, ¿no? Y en ese momento el mecanismo que permitió la resolución de la crisis fue algo que os sonará, que fue la creación de los fondos de garantía de depósitos. Los fondos de garantía de depósitos fueron una novedad en aquel momento
y básicamente la idea era constituir unos fondos sin personalidad jurídica, pero vamos a decir tutelados por el Banco de España, que lo que garantizaban a los depositantes la devolución de unas cantidades de dinero y cuya finalidad era evitar el pánico bancario. Es decir, que ante un riesgo de crisis de una entidad, los depositantes no se precipitaran a la ventanilla del banco a retirar el dinero, sino que supieran que sus ahorros estaban hasta unos ciertos umbrales, estaban garantizados por el Estado, que a su vez se financiaba con las contribuciones que a estos fondos hacían el resto de entidades del sistema, ¿no? Y en los fondos de garantía de depósitos no solo realizaron esta función de garantía de los depósitos del sistema y de evitar los pánicos bancarios, se crearon 3 fondos, un fondo para bancos, otro fondo para cajas de ahorros y otro fondo para las cooperativas de crédito, sino que también hicieron ciertas funciones de resolución, de intervención y resolución de las crisis de las entidades. Yo recuerdo que en aquella época pues, se hablaba de la UBI bancaria, ¿no? Entonces, cuando un banco entraba en crisis, se incorporaba la UBI bancaria, se le saneaba, se le intubaba, se le monitorizaba y al cabo de un tiempo, cuando ya estaba recuperado, se volvía a poner, se le subía a planta y se vendía, y en ese momento pues hubo por ejemplo, muchos bancos extranjeros que aprovecharon bancos que estaban en la UBI bancaria y que adquirieron sus fichas, pues por ejemplo Citibank, BNP, Barclays. Pues Barclays compró el Banco de Valladolid, Citibank compró el Banco de Levante, BNP compró la Banca López Quesada, no sé, hubo varios bancos extranjeros que compraron, y luego bancos nacionales que también crecieron comprando fichas o bancos en crisis, ¿no? Como digo, cerca de 50 entidades pasaron por esta UBI bancaria, y la crisis financiera de los 80 pues se fue resolviendo progresivamente, ¿no? De manera que probablemente hoy vosotros pues tampoco tenéis mucha conciencia, a lo mejor no recordabais que pasamos por una situación de crisis tan aguda, ¿no? Desde el año 82 probablemente, o un poquito más adelante, hasta el año 2009, el sistema financiero español pues vivió una época dorada, ¿no? Una época, después de esta fuerte crisis, una época de crecimiento, de expansión, en donde prácticamente no vivimos crisis financieras, y yo creo que llegamos a pensar que habíamos encontrado la piedra filosofal y que esto eran cosas del pasado, ¿no? Quizá la única crisis que merece la pena destacar, hombre, hubo alguna crisis más pequeña, pero la crisis más relevante que se produjo en este periodo fue la crisis de Banesto en el año 93, que dio lugar a la intervención del banco y posteriormente a la subasta y a la adquisición por el Banco Santander, ¿no? Pero bueno, fue una crisis probablemente, digamos, más atribuida a comportamientos personales o particulares que a problemas estructurales o sistémicos, y que, como digo, se resolvió en un periodo de tiempo relativamente corto y sin mayores incidencias, ¿no? Y ahí nos vamos ya casi sin solución de continuidad al año 2009, que da el pistoletazo de salida de la actual crisis, del sistema financiero español, con la intervención de la Caja de Castilla-La Mancha, pues más o menos en abril-mayo de 2009, ¿no? Entonces, eso nos lleva a algunas reflexiones antes de meternos en cómo se ha gestionado la crisis financiera en España. Pues debemos preguntarnos un poco cuáles son las causas, ¿no? ¿Qué es lo que ha provocado, como decimos aquí, qué es lo que ha provocado esta tormenta perfecta, ¿no? ¿Qué ha ocurrido para que este tsunami haya arrasado a una parte del sistema financiero español, ¿no? Para entenderlo, probablemente también hay que referirse al ciclo expansivo, o sea, hay que hacer una referencia macroeconómica al periodo 1995, si queréis. O sea, en España hay una pequeña crisis después de los Juegos Olímpicos Expo 92, pues tenemos ahí un periodo 93, 94 de una pequeñita recesión en ese largo periodo de expansión, y a partir del año 95-96 volvemos a entrar en un ciclo expansivo hasta el 2007, ¿no? Ese ciclo expansivo pues viene motivado, yo diría, por dos causas principales. Una que tiene que ver con las políticas monetarias
laxas, expansivas, de bajo tipo de interés, practicadas por los bancos centrales, sobre todo por la Reserva Federal Americana, incluido eso también el Banco Central Europeo, es decir, una época de política monetaria relajada, donde había gran cantidad de dinero en circulación, y al mismo tiempo se produce la entrada de España, la formación del euro como moneda única, al que se incorpora España a partir de, empieza a funcionar a partir del año 2000, y la entrada en el euro, pues en nuestro caso, pues implica una caída de los tipos de interés a niveles desconocidos en la historia española, una eliminación de del riesgo cambiario y una facilidad de acceso a la financiación muy grande, ¿no? Entonces, estas condiciones financieras internacionales y específicamente en el área euro y singularmente en España, pues hace que durante este periodo se produce una expansión enorme del crédito. O sea, más o menos, para que os hagáis una idea, el volumen total del crédito agregado, es decir, si sumamos todo el balance, el activo crediticio de todas las entidades financieras españolas hacia el año 93-94, y comparamos con las cifras hacia el 2007-2008, pues prácticamente se habría multiplicado por 6 el volumen de créditos agregados en el sistema. Es decir, que hubo una avalancha, una lluvia de dinero que llegó a la economía española, y eso sirvió para desarrollar pues una época de crecimiento con grandes inversiones, gran actividad, inversiones en España, inversiones en el exterior, pero una época de gran crecimiento económico, pero al mismo tiempo que llevó aparejado un crecimiento, un apalancamiento muy fuerte, un gran crecimiento del crédito, que está en la base de los riesgos que se fueron contrayendo por las entidades y que explica la crisis posterior, ¿no? Este desarrollo o este crecimiento del crédito presenta además, en el caso español, por lo menos 3 características que merece la pena destacar, ¿no? En primer lugar, dentro del sistema financiero español, sabéis que había dos grandes grupos, bancos por un lado, cajas de ahorro por otro. Bueno, pues las cajas de ahorro durante este periodo ganan cuota de mercado a los bancos, es decir, las cajas de ahorro son más agresivas y crecen más, en su expansión crediticia es mayor, dan más créditos, se expanden fuera de sus comunidades de origen, es decir, se van alejando un poco de lo que es el modelo tradicional y siguen un modelo de crecimiento doméstico más agresivo y ganan cuota de mercado las cajas respecto de los bancos. Por tanto, en esa expansión del crédito, importante papel de las cajas de ahorros. Segundo característica, la financiación tiene un gran componente inmobiliario, es decir, que una parte significativa de esa financiación se vuelca hacia promotores inmobiliarios y hacia la adquisición de viviendas, residencias, etcétera. Por tanto, se acumula un porcentaje importante de crédito asociado a la construcción o al mercado inmobiliario. Menos inversión productiva, o sea, no se financian tanto la construcción de fábricas como los desarrollos o las promociones inmobiliarias. Tercera característica, para financiar esa expansión del crédito, los bancos y las cajas, es decir, históricamente en la intermediación bancaria, pues los bancos se financian, reciben depósitos y prestan a sus clientes. En un movimiento tan rápido de expansión del crédito no es posible el que el ahorro crezca a esa velocidad y por tanto tienen que buscar fuentes alternativas a los depósitos y obtienen mucha financiación mayorista. Se van a financiar con emisiones de todo tipo al exterior y por tanto cada vez más el volumen de financiación que entra de inversores institucionales internacionales es más grande y se va reduciendo la cobertura depósito o el ratio préstamo-depósito, o sea, el ideal, si queréis, que sería 1:1, pues cada vez los depósitos pesan menos en la financiación del activo, ¿no? O sea, empiezan a bajar y las entidades de crédito se financian en los mercados mayoristas en mayor medida. Los mercados mayoristas, por definición, pues son más volátiles y dependemos más de la financiación internacional, ¿no? Entonces, esta expansión del crédito lo que hace a su vez es generar pues una serie de desequilibrios macroeconómicos, ¿no? que se van desarrollando a lo largo de este periodo de expansión, pero fundamentalmente podríamos decir, por un lado,
hay un calentamiento de la economía, por lo tanto los precios empiezan a subir, o sea, el IPC es más alto que la media europea y empezamos a perder competitividad frente al exterior. Y además cada vez importamos más, y entonces se genera un déficit exterior que en el momento álgido pues llega al 10% del PIB español en el año 2007, ¿no? O sea, aproximadamente 100.000 millones de euros que estamos, digamos, importando del exterior y que tenemos que financiar. Por tanto, nos estamos endeudando frente al exterior en más de 100.000 millones de euros anuales. Segundo, se van generando lo que podemos llamar gráficamente pues una serie de burbujas, ¿no? La burbuja inmobiliaria, que es la más conocida y a la que ya he hecho referencia, que lo que implica es, bueno, en algunos momentos recordaréis pues que en España se construían al año cerca de 800.000 viviendas, más de las que se construían conjuntamente en casi toda la Unión Europea. Es decir, dices, bueno, esto es insostenible porque no vamos a construir 800.000 viviendas todos los años. Llega un punto en el que ni hay demanda ni hay espacio, ¿no? Y eso, pues uno podía tener esa cierta percepción diciendo, bueno, este modelo no sé dónde va a llevar, pero claramente además iba acompañado, no solo se construía mucho, sino que encima subían los precios, el 10 o el 15% cada año, ¿no? Entonces ahí ha habido y se ha ido desarrollando lo que se llama la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pero ha habido otras, o sea, la burbuja inmobiliaria pues ha traído también una burbuja de población. Hemos atraído, pues la población española ha crecido más de 5 millones de personas para atender esas necesidades de construcción, de demanda, de puestos de trabajo que probablemente de poco valor añadido y difícilmente sostenibles, ¿no? Ha habido una burbuja energética, es decir, que también la previsión del crecimiento de la demanda lleva a unos consumos energéticos o unas estimaciones de consumo energético que ha llevado a la construcción de una capacidad instalada energética probablemente superior a la que necesitamos hoy y que explica en parte el déficit que soporta nuestro sistema eléctrico. Ha llevado a una burbuja de infraestructuras, o sea, se han construido también infraestructuras probablemente innecesarias, que hoy tienen poco uso, o que algunos se preguntan ¿por qué se construyó este aeropuerto? ¿Por qué se construyó aquel ferrocarril? ¿O por qué se hizo esta autopista, ¿no? Que hoy prácticamente no tienen uso, ¿no? Y yo diría también que hay otra, que es, hay una burbuja de ingresos públicos, es decir, que el exceso de actividad, se generó unos ingresos tributarios muy vinculados al sector inmobiliario, una vez más, derivados de impuestos de transmisiones patrimoniales o de recalificaciones, etcétera, que, digamos, las administraciones públicas pensaban o tenían o creían que tenían un volumen de ingresos y organizaron un sistema de gasto que después, cuando cayó esos ingresos a un volumen más razonable, pues ha demostrado igualmente insostenible. Es decir, que durante el periodo se fueron generando unos desequilibrios en algún sentido visibles y que no fueron corregidos a tiempo. Es decir, creo que la política económica ha sido también laxa, es decir, que deberían haberse adoptado, que deberían haberse percibido estos desequilibrios y deberían haberse adoptado políticas anticíclicas o contracíclicas mucho antes para tratar de limitar el crecimiento, limitar el endeudamiento, limitar las burbujas. Lo que pasa es que, claro, siempre es complicado esto de decir, pues vamos, en vez de crecer al 4 o al 3, pues vamos a crecer al 1, en vez de crear tantos puestos de trabajo vamos a crear menos. Es decir, todas estas cosas pues siempre son, y a toro pasado, pues es más fácil, pero indudablemente si en vez de haber, digamos, tenido este crecimiento tan explosivo, hubiéramos tenido un crecimiento más sostenido, pues probablemente los desequilibrios hubieran sido menores y las consecuencias también más manejables, ¿no? Entonces, como digo, esta fase expansiva, casi explosiva, pues al final nos acabó estallando en las manos, ¿no? ¿Y cuándo empieza a estallar, no? Pues empieza a estallar por factores exógenos, ¿no? O sea, realmente en el verano del 2007 se empiezan a percibir los primeros síntomas y se empieza a hablar de la crisis subprime. O sea, estábamos todos relajados en verano y de repente empiezas a leer en los periódicos cosas que nadie habíamos hablar de lo que eran las hipotecas subprime en Estados Unidos.
Y durante 2007-2008 pues hay algunos indicios, empieza a caer Bear Stearns, como en el mes de marzo de 2008, y realmente cuando ya no hay duda de que estamos ante una crisis financiera internacional, es a la vuelta del verano siguiente, en septiembre de 2008, cuando se produce la crisis de Lehman Brothers y las autoridades americanas pues tienen que intervenir con un paquete de rescate muy importante a otras entidades financieras. En Inglaterra pues esto también se extiende a Europa, y en Inglaterra pues las autoridades intervienen Northern Rock, Lloyds, Royal Bank of Scotland y otra serie de entidades, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento yo creo que también la reacción política española pues fue tibia, es decir, por un lado primero de negar la realidad, es decir, no, esto a nosotros no nos afecta, ¿no? Es decir, España no tiene activos tóxicos, nuestros bancos no han comprado hipotecas subprime ni titulizaciones americanas, y por tanto esto no va con nosotros, y nuestro sistema financiero es muy sólido, y además hemos creado las provisiones anticíclicas, y nosotros esto no nos afecta nada y no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y esto así pasa durante unos cuantos meses en los que probablemente se desaprovecha, o sea, el resto del mundo está recapitalizando sus bancos, están interviniendo en el sistema financiero, y aquí se tarda, la reacción se tarda en reconocer la realidad y en empezar a tomar medidas, ¿no? Pero sin embargo, como digo, aunque no teníamos estos activos tóxicos americanos en nuestros balances, porque ya habíamos tenido, o sea, lógicamente pensar, o sea, por ejemplo, los bancos suizos o los bancos, no sé, ingleses, etcétera, que tenían menos crecimiento en sus carteras domésticas, pues invirtieron en comprar activos de americanos o de otros países. En España aquí teníamos bastante con financiar nuestro propio crecimiento, pero también habíamos alimentado nuestros propios demonios, ¿no? Entonces, poco a poco, pues la crisis ¿qué provocó? Pues provocó básicamente una ruptura del ciclo virtuoso que habíamos tenido hasta ese momento. O sea, teníamos facilidades crediticias, eso alimentaba la promoción inmobiliaria, se vendían con las casas con crédito, y así sucesivamente se iban, con ese dinero se hacía una nueva promoción, etcétera. Y en un momento dado, ¡pum!, se corta, y resulta que los bancos españoles ya no tienen crédito o no se pueden financiar en los mercados mayoristas, porque los mercados internacionales se cierran a partir del 2007, y es el Banco Central Europeo el que les empieza a tener que dar dinero. Ya no se pueden financiar, como no se pueden financiar no pueden prestar, como no pueden prestar a los promotores y al contrario empiezan a pedirles que les devuelvan el dinero, se empiezan a parar la construcción, se empieza a parar la compra, y lo primero que sufre en España es el mercado inmobiliario. O sea, lo primero que se viene abajo, lo que se derrumba, que era bastante previsible, es todo el sector de la construcción, pero que era un sector muy potente, que llegó a pesar pues cerca del 17% del PIB español, cuando en otros sitios pues está en el 8 o en el 9, más del doble del peso relativo. Y por otro lado, no solo es o sea, definir sector construcción es muy complicado. O sea, hay otros sectores auxiliares, pues me diréis, los fabricantes de electrodomésticos, de muebles, los notarios, los agentes de la propiedad inmobiliaria. O sea, no sé, hay un montón de gente que vive no sé, oficios, carpinteros, fontaneros. Hay un montón de gente que vive de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esto supuso un cataclismo, ¿no? Si calculáis que en una obra pues trabajan 2-3 personas como mínimo con carácter estable y se construían 800.000 viviendas, pues estáis hablando de 2 millones, 2 millones y medio de personas que en muy poco tiempo pierden su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, lo que es una crisis, vamos a decir, sectorial, el segundo paso es que contamina la banca. Entonces, el sector inmobiliario conlleva una crisis de las entidades financieras, lógicamente de las entidades financieras que están más expuestas al sector, ¿no? Y en ese sentido las cajas de ahorros, pues, o una parte de las cajas de ahorros, pues han llevado la palma, ¿no? Entonces, pues ahí se produce la primera crisis, que es la de Caja de Castilla-La Mancha, en el año 2009, y que empieza a ser como un despertador, decir, oye, pues a lo mejor nuestros bancos o nuestras cajas a lo mejor tampoco estaban tan bien y tenemos nuestros propios problemas que resolver, ¿no? Entonces, crisis de la construcción lleva a la crisis del sistema financiero, y la crisis del sistema financiero lleva a otra crisis, que es bueno, aquí tenéis, o sea, implica un cambio de ciclo económico,
se traslada a otros sectores y se produce una fuerte caída del PIB en este periodo y un fortísimo incremento del desempleo, ¿no? Y esta crisis, como digo, del sistema financiero, para llegar a lo siguiente, que es lo que quería destacar, se nos acaba convirtiendo en una crisis de deuda soberana, o sea, que es el tercer paso. O sea, empezamos con la crisis en el sector inmobiliario, afecta a los bancos, y el tercer paso en la crisis es cuando es decir, hay un año intermedio, que es el año 2009 más o menos, donde el déficit público se dispara. España más o menos venía teniendo unas cuentas públicas equilibradas, pero los efectos de la crisis son dos en el ámbito de las cuentas públicas. Por un lado, hay una caída muy importante de ingresos públicos, y por otro lado hay un incremento de los gastos para lo que se llaman los estabilizadores automáticos. Sube el paro, hay que pagar más prestaciones de desempleo, hay menos cotizaciones a la seguridad social, etcétera. Hay más, además, pues se hacen determinados programas de gasto, de inversión anticíclicos. Bueno, nos vamos a unos niveles de déficit muy altos, ¿no? Y entonces, en el año 2010, y si además le combinas con que la crisis financiera que empieza en el 2009 en España, se empieza a dudar de la solvencia de nuestros bancos y por tanto la necesidad de que el Estado acuda a su rescate, se empieza a cuestionar la deuda soberana. Se empieza en Grecia y luego sigue con otros países del sur de Europa que bueno, no tienes capacidad de emisión de moneda, tienes unas necesidades de financiación grandes y por tanto vas a depender que los mercados te presten, ¿no? Y la crisis de deuda soberana pues genera una segunda fase muy grave en la crisis económica, ¿no? Y que probablemente alcanza su punto culminante en el verano del año pasado. O sea, España, esto es lo que se llama la prima de riesgo, que habréis ido siguiendo, nadie seguía mucho la prima de riesgo hasta hace poco, que es el diferencial entre el tipo de interés que nos cobran por nuestra deuda pública y el tipo de interés que se cobra o se exige por la deuda pública alemana. Como en un caso ha ido a la baja y en el otro al alza, el diferencial, la brecha se ha ido ampliando y alcanza, en el caso de España, pues el momento más crítico, como digo, pues hacia julio del año pasado, pues más de 600 puntos. Antes había llevado a la intervención de países como Grecia, Portugal, Irlanda. Bueno, y ahí se produce, como sabéis, pues la reacción del Banco Central Europeo, se llega a poner en cuestión el futuro del euro. Y desde el verano, pues más o menos, ante la clara determinación de Europa y del Banco Central Europeo de mantener el euro y el sistema monetario y las reformas que se van haciendo en los programas de rescate, se va reduciendo ese diferencial de riesgo que hoy está más o menos hacia la mitad de lo que estaba en el verano pasado, ¿no? Bien, entonces, bueno, tenéis ahí un cuadro, ¿no?, donde se ve un poco el círculo vicioso de la crisis y cómo pues el exceso de confianza genera el crédito fácil y en un momento dado pues pasamos del círculo virtuoso al vicioso y la falta de confianza genera la falta de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas son más o menos las causas que han llevado a la crisis del sistema financiero. Entonces, vamos a ver qué es lo qué medidas se han adoptado o qué medidas ha adoptado el legislador, el gobierno, tanto en España o los políticos a nivel internacional para luchar, para combatir contra esta crisis del sistema financiero, ¿no? Ahí tenéis un cuadro donde se ve cronológicamente desde el año 2009 más o menos, desde la intervención de la Caja de Castilla-La Mancha, cómo se van produciendo primero la creación del FROB, después la primera reforma de las cajas, el FROB 2, la fusión de los fondos, el saneamiento del FROB. Ahora lo voy a sistematizar un poco más, pero veréis que digamos, la producción legislativa ha sido continua y los cambios importantes, ¿no? Yo los sistematizaría en 5 o 6, voy a añadir un punto más, en 5 o 6 bloques de medidas, ¿no? En primer lugar, fue una reacción a nivel global, que fue el aumento de la cobertura de los fondos de garantía de depósitos, es decir, justo después de Lehman Brothers, y para evitar el pánico
internacional o el pánico bancario, que la gente, como digo, empiece a dudar de la seguridad de sus depósitos, una de las primeras medidas que se adopta a nivel europeo y que también se hace en España es aumentar la cobertura de los fondos. Era de 20.000 euros, se sube a 100.000 euros la cobertura de los fondos de garantía, de manera que hubiera tranquilidad respecto de estos umbrales. Este ha sido ahora uno de los problemas que habréis seguido con la crisis de Chipre, en el que sorprendentemente en un primer momento se hace una quita a los depósitos de menos de 100.000 euros que hasta ese momento y que eran sacrosantos, ¿no? Entonces luego se ha rectificado para que la gente no tenga dudas, y el caso de Chipre no era el problema de Chipre, sino que se pudiera extender a toda la Unión Europea que los depósitos de menos de 100.000 euros podían estar sujetos a riesgo, ¿no? Entonces esta fue una primera medida efectiva, que es, oiga, tranquilos, a comunicar a la población, hasta 100.000 euros están garantizados por el Estado los depósitos bancarios. Aquí también, luego un poco más tarde, os dije que cuando en la crisis de los 80 se crearon 3 fondos, uno de bancos, otro de cajas y otro de cooperativas. Otra medida que se adoptó fue fusionar los 3 fondos. ¿Por qué se fusionaron los 3 fondos? Pues básicamente para utilizar para saneamiento de cajas los fondos que había acumulados en el de bancos. Es decir, el fondo de garantía de depósitos en establecimientos bancarios tenía acumuladas unas cantidades de dinero, la crisis era más aguda en el sector de cajas y al fusionarlo en un único fondo se maximizaba el uso de los recursos que se habían acumulado durante los años de bonanza en esos fondos, ¿no? Por tanto, vamos a decir que los bancos, a través de esa fusión, lo que han hecho ha sido contribuir en mayor medida al saneamiento de las cajas. Un segundo bloque de medidas se refieren al fomento de la liquidez, ¿no? Es decir, como digo, al comenzar la crisis se cierran los mercados mayoristas, el mercado interbancario empieza a no funcionar, cada vez es más complicado para los bancos emitir títulos y captar inversores institucionales. Y claro, el problema es que necesitan liquidez para atender sus operaciones diarias, ¿no? Entonces, la liquidez se fomenta fundamentalmente por 2 vías. Por un lado, el Banco Central Europeo, que da lo que se llama la barra libre de liquidez, o sea, prácticamente les pone a su disposición todo el dinero que necesiten con ciertas garantías, o sea, aportando títulos o de deuda o títulos de emisiones de la propia entidad que sirvan de colateral. Pues los bancos reciben cientos de miles, en el caso de España, pues más de 300.000 millones de euros de financiación a corto plazo del Banco Central Europeo. Y por otro lado, el Estado articula un programa de avales para que las entidades pudieran emitir deuda con garantía del Estado, pagando unas cantidades contra esos avales, ¿no? Es decir, que esto es en la primera fase. Luego, cuando ya empezamos con las dudas sobre la deuda soberana y los problemas de las garantías del Estado, pues este programa de avales es un programa del año 2008-2009, justo post-Lehman, ¿no? La reacción post-Lehman es básicamente: vamos a tranquilizar a los depositantes y vamos a asegurar la liquidez de las entidades a través de programa de avales del Estado y financiación del BCE para que ninguna tenga un problema de caja a corto plazo. El siguiente problema, ya a partir del año 2009, etcétera, cuando se empieza a manifestar la crisis de la construcción, afectar a los balances de los bancos, ¿no? A los riesgos de crédito que tenían contraídos. Entonces ahí se plantean una serie de medidas que lo que tienden es a incrementar la solvencia de las entidades de crédito. O sea, la solvencia de las entidades de crédito es un tema básico. Es decir, si para el Estado el sistema financiero al final es el corazón del todo el sistema económico, ¿no? Es el que está bombeando dinero, el que está bombeando crédito a toda la economía, ¿no? Si funciona mal, pues todo colapsa, como estamos viendo. Por eso, y dentro, para que funcione bien el sistema financiero, la solvencia de los bancos es fundamental, porque los bancos reciben los depósitos, ellos se convierten en deudores de esos depósitos y con ese dinero prestan y corren un riesgo. La solvencia se mide por un ratio, como probablemente sabéis, o sea, que es el activo del banco. Si es 100, pues está financiado con recursos propios y con recursos ajenos, ¿no? Pues qué porcentaje se le exige al banco de recursos propios sobre el total activo, ¿no? Ese porcentaje, que históricamente era del 8% con carácter general, pero aunque la composición de ese 8% había recursos propios de primera categoría, de segunda y de tercera, ¿no? Bueno,
una de las medidas es incrementar el coeficiente de recursos propios, exigir recursos propios de mejor calidad y subirlo hasta niveles del 9 o del 10%. En el caso de España, luego veremos que a nivel internacional, en Basilea III también se han incrementado los requisitos de capital. O sea, que se les pide más capital, más solvencia a los bancos. Y por otro lado, se les exige dotar más provisiones, es decir, que los activos de riesgo, sobre todo los activos vinculados al crédito a promotores o crédito inmobiliarios, tengan una cobertura de provisiones suficiente. Y entonces ahí pues están los famosos los decretos leyes de Guindos I y Guindos II del año pasado, de enero y de mayo, que obligan a dotar cantidades importantes de provisiones, pues cerca de 150.000 millones han dotado de provisiones en créditos dudosos en el sistema financiero. Otra medida muy importante que se han adoptado durante este tiempo ha sido la creación de nuevos instrumentos para actuar o resolver la crisis. Os dije, en los años 80 se creó los fondos de garantía de depósitos, pero los fondos que sirvieron para resolver aquella crisis pues eran casi como una aspirina para resolver esta. O sea, a pesar de que los han fusionado, etcétera, no tenían recursos suficientes para atender un tsunami de esta proporción, ¿no? Entonces ha habido que crear nuevos instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Pues fundamentalmente dos. El FROB, que es el Fondo de Resolución Ordenada de bancos o de entidades bancarias, y ahora coexisten el FROB y los fondos de garantía de depósitos, y es un nuevo fondo constituido y al que se le han atribuido grandes facultades para intervenir y resolver y nacionalizar las entidades de crédito. Y el otro, el más reciente, es el Sareb, la Sociedad Anónima de Reestructuración de Entidades Bancarias, que es lo que se llama el banco malo, el bad bank, siguiendo el ejemplo de otros países, fundamentalmente de Irlanda, y que lo que se trata es de aparcar en una entidad los activos inmobiliarios tóxicos, vamos a decir, de los balances de los bancos, que se han comprado por el Sareb a un precio muy bajo, porque estaban ya provisionados, cuando se han comprado a lo mejor al 30-40% de su valor nominal, y teóricamente pues va a aportar una gestión y los va a enajenar a lo largo del tiempo, pero ha limpiado, se trataba de sacar del balance de los bancos, sobre todo de los bancos nacionalizados, una parte de esos activos inmobiliarios, sobre todo suelo, de difícil enajenación, ¿no? Aquí se ha buscado un mecanismo, porque el Sareb es una entidad que está controlada o que mayoritariamente por los bancos privados, no es pública, y el FROB participa con un 49% más o menos. Y la razón es para evitar que la deuda del Sareb se consolide como deuda pública. No deja de ser un mecanismo algo artificioso. Yo personalmente creo que hubiera sido mejor asumirlo, que fuera 100% del FROB con financiación del rescate europeo y no mezclar a los bancos privados en el Sareb. Pero bueno, es el modelo que se ha elegido, y tiene también la ventaja de aportar gestión privada y, por otro lado, el que no consolide con deuda pública. Y luego todo esto pues ha tenido que ser financiado, es decir, el volumen estimado, pues estamos hablando de entre 50 a 60.000 millones de euros más o menos de coste de la crisis, y el Estado español pidió asistencia financiera al Eurogrupo y firmó un Memorandum of Understanding el año pasado, hacia el mes de julio, del que se han dispuesto pues como unos 40.000 millones de euros que se han aportado al Estado español, que el Estado español lo ha aportado al FROB, y de alguna manera eso es deuda pública, y el Estado responderá, pero es financiación barata a largo plazo y que ha permitido el resolver el problema de las entidades financieras. Y ya digo, más o menos pues el coste estimado del rescate total del sistema pues puede estar en torno a 6 puntos del PIB, pues eso, 50 a 60.000 millones de euros, ¿no? Quizá añadir un último punto, que también ha sido el tema de retribuciones, donde pues también ha habido polémica, como sabéis, sobre el tema de las retribuciones de los directivos, de las entidades, etcétera, y aquí se han dictado distintas normas a lo largo del tiempo, por un lado para dar
mayor transparencia a las retribuciones de los directivos de entidades, por otro, para limitar las retribuciones variables de los mismos y también las retribuciones fijas de los directivos de entidades nacionalizadas, de manera que se ha puesto una especie de cap o de límite a la retribución de los directivos bancarios, ¿no? Bien, como veis aquí, pues el proceso pues probablemente empezó tarde y de manera un poco tímida, y después pues la magnitud del problema ha ido en general desbordando hasta que ya el año pasado pues con yo creo que el memorándum y la asistencia del Eurogrupo realmente se puso un dique de contención importante a la crisis, y eso pues también permitió, como digo, controlar los diferenciales de la deuda soberana, y que a partir del verano las cosas empezaran a mejorar, ¿no? En las siguientes transparencias pues tenéis un poco desarrolladas estas ideas, y me lo voy a saltar para no alargarnos tampoco más de lo debido. Aquí se ve, por ejemplo, un poquito más adelante el detalle, ¿no? Estas son, se hicieron unos stress tests después de la firma del memorándum, que recordaréis que hizo una consultora, Oliver Wyman, y más o menos esto fue lo que se detectó como necesidades de capital en un escenario muy adverso, que eran aproximadamente 54.000 millones de euros, de los cuales pues más o menos casi la mitad correspondían a Bankia BFA, ¿no? Y tras las pruebas de stress test, pues los grupos fueron clasificados los bancos en 4 grupos: los del grupo 0, que eran los bancos que no tienen déficit de capital, que son Santander, BBV, CaixaBank, Bankinter, Sabadell, Kutxabank y Unicaja; grupos que tenían déficit de capital pero que podían levantar de forma privada, el Popular, que hizo una ampliación de capital el año pasado, Ibercaja; y bancos que necesitaban apoyo público, Caja 3, Liberbank, Caja España, Duero y BMN, de los cuales pues Caja 3 está en un proceso de fusión con Ibercaja y Caja España con Unicaja. Liberbank va a salir a cotizar, y BMN ha sido una parte integrada en el FROB. Y los ya nacionalizados, que eran Bankia, Banco de Valencia, que posteriormente ha sido vendido a la Caixa, Nova Caixa Galicia y Cataluña Caixa, ¿no? Esta es un poco el mapa del sistema financiero después de los stress test del año pasado. Bueno, ¿cuáles son los efectos que ha tenido la crisis financiera en nuestro sistema, ¿no? Yo destacaría fundamentalmente 3, que son, en primer lugar, probablemente la desaparición del modelo de cajas. O sea, las cajas de ahorros realmente, una buena parte del problema de la crisis se ha concentrado en las cajas, mucho menos en los bancos. Bancos realmente con problemas, pues ha habido Banco de Valencia, que además estaba controlado por una caja, y Banco Gallego, que prácticamente también, pero los grandes bancos españoles, que todos ellos estaban cotizados en bolsa, internacionalizados y con información transparente y bien gobernados, pues en general la banca española privada ha respondido bien, ¿no? No ha necesitado recursos públicos. Mientras que de las cajas de ahorros, de las 45 cajas que había, pues prácticamente 40 han tenido problemas, ¿no? Y nos hemos quedado reducidos a 7, 8 cajas en la actualidad, ¿no? ¿A qué se deben los problemas de las cajas? Pues yo diría fundamentalmente a 3 o 4 causas, ¿no? Por un lado, causas estructurales, o sea, la propia naturaleza jurídica de las cajas, que son o eran fundaciones, digamos de naturaleza fundacional, no eran sociedades, no tenían acciones, no cotizaban en bolsa, dificultaba la captación de recursos propios, es decir, que era un modelo de autofinanciación. El beneficio de la caja se dedicaba una parte a la obra social y otra parte a autofinanciación, pero tenían poca capacidad de captar recursos propios. Podían captar recursos ajenos a través de emisiones de títulos de deuda, pero recursos propios había pocos instrumentos adecuados para, luego me referiría a las participaciones preferentes como un problema singular, pero que tiene que ver también con esto, con la dificultad de captación de recursos propios por parte de las cajas de ahorros, ¿no?
Entonces, ese ha sido un problema, es decir, que cuando se ha quebrado el círculo virtuoso, pues se han encontrado con dificultades. O sea, el Popular, pues le es más fácil hacer una ampliación de capital, pero para una caja es muy complicado hacer una ampliación de capital. Segundo, han tenido, como decía, yo creo que las cajas se han ido alejando de su modelo tradicional. O sea, el modelo tradicional de cajas, que era un modelo, vamos a decir, de banca de proximidad, muy centradas en sus propios territorios originales, muy cercanas al cliente, pues progresivamente, a medida que se fueron liberalizando las regulaciones y que las cajas se les permitió expandirse fuera de sus territorios y que fueron haciendo cada vez banca comercial más parecida a los bancos, pues fueron asumiendo mayores riesgos. Sus políticas de crecimiento y de crédito han sido bastante agresivas, han crecido más que los bancos, han ganado más cuota de mercado, han abierto oficinas en muchos sitios, y cuando llegaban a esos sitios, pues primero no tenían las relaciones ni el conocimiento que tenían en sus comunidades de origen, muchas veces llegaban tarde y ya cogían la cola de clientes peores, es decir, o las sucursales estaban ubicadas en barrios menos, más nuevos en algunos casos, etcétera, ¿no? Es decir, que bueno, las cajas yo creo que se han ido alejando en muchos casos, no todas, o sea, yo creo que en esto pues también hay excepciones, como sabemos, pero por tratar de establecer unos patrones generales, pero sí creo que hay un cierto alejamiento de su modelo tradicional que les ha perjudicado, ¿no? Tercero, también han tenido problemas de gestión, ¿no? Es decir, que es una realidad que digamos, la participación política o la relación, haya habido un conflicto de intereses evidente en que todas las comunidades autónomas han dictado leyes en materia de cajas de ahorros. Las 17 comunidades autónomas tienen una ley en materia de cajas. La supervisión de las cajas correspondía en buena parte a los gobiernos autonómicos, pero al mismo tiempo las comunidades autónomas eran también parte de los órganos de gobierno de la caja, ¿no? Entonces, ese conflicto entre supervisor y supervisado, entre ser el órgano de tutela y además estar en el órgano de gestión, pues ha hecho que probablemente haya faltado o que haya habido demasiadas conexiones políticas entre las comunidades y algunas cajas, que ha resultado fatal, ¿no? Entonces, la combinación de estos problemas estructurales de dificultad de captación de financiación, de gobierno y de modelo y de expansión probablemente demasiado agresiva, pues es lo que ha hecho que las cajas, frente a los bancos que teníamos, o sea, digamos, o que los bancos estaban más internacionalizados, más diversificados, pues las cajas estaban más concentradas en España y aún más concentradas en el sector inmobiliario. Por tanto, los riesgos, la tormenta les ha afectado más directamente a las cajas que a los bancos. Como consecuencia de ello, el modelo legislativo ha llevado a una evolución de manera que prácticamente todas las cajas han aportado su negocio bancario a un banco. O sea, hoy en día la idea, o sea, la evolución ha sido de que las cajas filialicen y constituyan, hay un proceso de bancarización, han aportado su negocio bancario a un banco filial. Caso, por ejemplo, de CaixaBank u otros, Kutxabank, etcétera. Prácticamente todas han filializado la actividad en un banco. Y ahora pues está pendiente de aprobarse una nueva regulación, pero que les va a llevar a las cajas a convertirse en fundaciones bancarias, o sea, que van a ser los accionistas de ese banco. Pero el modelo tiende a que las cajas tal y como las hemos concebido, y con alguna excepción, me parece que quedan la caja de Onteniente y la caja de Pollensa, que son las dos únicas que mantienen el modelo tradicional de cajas, pues casi todas ellas van a evolucionar hacia un modelo de banco, probablemente cotizado y en parte controlado, mayoritaria o minoritariamente, por una fundación bancaria que estará controlada, supervisada por el Ministerio de Economía si las actividades se extienden a más de una comunidad autónoma, que será la regla general, ¿no? Ministerio y Banco de España. Por tanto, vamos a un efecto que es la desaparición, como digo, de las cajas de ahorros y la bancarización del sistema, ¿no? En segundo lugar, vamos a una concentración de entidades. O sea, el mapa resultante, si en España antes del comienzo, vamos, no me remonto a la prehistoria, o sea, el 31 de diciembre del año 2009, o sea, hace 3 años,
había en España pues más de, y no me meto con los pequeñitos, pero más como 45 cajas y 10 o 12 bancos, ¿no? Y vamos a acabar, yo creo que con 10, 12 entidades, ¿no? Al final tenéis en un anexo un poco una evolución del mapa, ¿no? Y bueno, tenéis que no sé si puedo pasar. ¿No aquí o no? ¿Se ve aquí el anexo o no? Sí. Bueno, lo tenéis aquí. ¿Veis? O sea, tenéis aquí algún detalle del mapa bancario. Pues tenéis, por un lado, yo diría 3 grandes bancos, o sea, Santander, BBVA y CaixaBank. Santander y BBVA más internacionalizados, y Caixa. Aquí tenéis un poco todas el origen, ¿no?, de cómo se ha ido produciendo ese proceso de concentración, en el que se han ido integrando distintos bancos o cajas en algunos de los superstíteres, ¿no? Entonces, Santander, BBVA y CaixaBank. Después hay otro grupo que serían Sabadell, Popular y Bankinter, que son 3 bancos cotizados y que Sabadell ha ido creciendo bastante durante la crisis, Popular ha absorbido el pastor y Bankinter se ha mantenido autónomo y es el más pequeño de los 3. Luego hay otro grupo de 4 cajas que son resultado de fusiones varias, pero que se mantienen bancarizadas, que son Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y Liberbank. Con eso estamos en 10. Y luego nos queda el grupo de banca pública. Lo que haces es vendes activos, con eso devuelves el dinero al banco. A medida que ese proceso de desapalancamiento se vaya materializando, pues los bancos, con el dinero que van recibiendo y que cuando tengan una situación financiera más saneada, podrán volver a dar crédito, y cuando haya crédito, pues podrá volver el crecimiento económico. Entonces, pero también aquí, pues un reto, y luego lo comentaremos, será el que haya otras fuentes de financiación no bancarias, o sea, el desarrollar otros mecanismos alternativos de financiación. Y luego, en el ámbito internacional, yo querría destacar 2 o 3 cosas que están pasando, que han sucedido. O sea, no solo la crisis ha sido una llamada de atención a las regulaciones nacionales, sino que a nivel internacional pues ha habido tres cosas relevantes, ¿no? Por un lado, como os decía antes, hay un incremento de los requisitos de solvencia. O sea, hay lo que se llama Basilea III, que es el Comité de Supervisores Bancarios, han incrementado los coeficientes de solvencia con un proceso gradual que va hasta el año 2019. En el 2019 los bancos deberían tener en torno al 10,5%, o sea, un 6% de capital principal, un 2% de capital secundario y otro 2,5% de colchones complementarios. O sea, tenía que tener un 10,5% de ratio de recursos propios sobre el total activo, ¿no? En España ahora estamos en el 9%, bueno, pues tendrá que ir subiendo los ratios hasta el 10,5% de aquí al 2019. Segundo, hay un debate a nivel europeo sobre a nivel mundial, sobre las actividades de la banca. Es decir, hay 3 informes en Estados Unidos, el informe Volcker, que luego dio lugar a la Dodd-Frank; en Estados Unidos, en Inglaterra, el report Vickers; y en Europa el informe Liikanen, que es de un finlandés. Y al final aquí lo que se cuestiona es, digamos, en Europa ha existido un sistema, y en Estados Unidos se fue cada vez. En Estados Unidos, cuando la crisis del 29, se estableció una separación entre lo que se llamaba lo que es la banca comercial, el Main Street, y lo que era la banca de negocios o Wall Street, ¿no? Entonces se aprobó una ley que se llama la Glass-Steagall Act. En Estados Unidos las leyes las nombran por los senadores o congresistas que las promueven, en este caso Glass y Steagall. Esta ley, que dividió a los bancos, les obligó a optar: o eran bancos comerciales o eran bancos de negocios, ¿no? O sea, Morgan Stanley frente a JP Morgan, etcétera, ¿no? Entonces tuvieron que optar, ¿no? Pero progresivamente esas barreras se fueron difuminando, de manera que una parte de los problemas fue porque la banca americana
pues por ejemplo se dedicó a dar hipotecas, pero o sea, Lehman Brothers no era un banco comercial y sin embargo a través con la relajación de los mecanismos de control, pues empezó con una red de agentes en los estados, daba hipotecas, luego los titulizaba y los vendía, ¿no? Entonces todo este problema de cómo juega la banca minorista con la banca comercial, y en Europa siempre hemos tenido un sistema de banca universal donde están muy mezcladas las actividades. Entonces lo que se trata es digamos, lo que van estos informes, en algunos van por una idea de prohibición, en otros por una idea de separación, pero la cuestión es si la banca comercial o la banca minorista debe estar separada de la banca mayorista o de las actividades de riesgo. Es decir, si tú tienes que tener dos bancos, vamos a decir, aunque estén dentro del mismo grupo, uno para coger depósitos y dar préstamos, y por tanto, porque de alguna manera la reflexión es el Estado no puede permitir que quiebre el banco y que la gente pierda sus depósitos. Pero claro, lo que no estamos es para financiar las inversiones en hedge funds o las inversiones en private equities o las actividades de trading de una entidad financiera. Y si alguien quiere correr riesgos en derivados, que lo corra con su capital o con sus inversores, pero el Estado no tiene por qué acudir al rescate de una entidad que ha perdido dinero por inversión en derivados y que con eso luego perjudica los depósitos. Entonces, este es un poco el debate, que es tratar de establecer barreras o separación entre las actividades de los bancos, ¿no? Y bueno, este es un debate en marcha, o sea, y que veremos dónde llega y qué actividades quedan bajo la banca comercial y qué actividades se segregan hacia la banca especializada, mayorista y con requisitos de capital independientes, ¿no? Y luego hay un tercer gran debate que tiene que ver, en este caso es más concreto, se refiere al área euro y que es la unión bancaria, ¿no? Que es el gran proceso en el que estamos inmersos. O sea, al final, dentro de la Unión Europea, pues la crisis lo que pone de manifiesto es que ya no estamos con problemas de un banco español o de un banco de Chipre, sino que al final los problemas de la banca chipriota nos afectan a todos, ¿no? Y por tanto que es necesario que haya una mayor supervisión a nivel europeo y la idea es de que sea el Banco Central Europeo quien asuma ese papel, ¿no? Están ya a punto de aprobarse todas las disposiciones y el año que viene previsiblemente el BCE será el supervisor único del sistema, ¿no? Con lo cual a eso previsiblemente en el futuro se le añadirán otras dos patas a la supervisión financiera única, que será el que haya un fondo de garantía de depósitos a nivel europeo, que será muy bueno porque el día que todos los depósitos europeos hasta 100.000 euros estén garantizados con un fondo internacional, pues no habrá riesgo de que la gente mueva depósitos de España a Luxemburgo, o sea, sino que te da igual porque están garantizados por un fondo europeo. Y un mecanismo de resolución de crisis europeo con financiación europea, de manera que no contamine a la deuda soberana y que si un banco entra en crisis será por un error de supervisión del Banco Central Europeo y su rescate será pagado por el Fondo de Rescate Europeo y no con deuda pública del Estado en cuestión, ¿no? Entonces, esto, bueno, la unión bancaria es el gran paso en el área euro y cuando esté cerrado y concretado, pues yo creo que ayuda a reducir y alejar los problemas de prima de riesgo y de riesgos sistémicos de los estados, ¿no? Bueno, yo para terminar, bueno, como digo, bueno, aquí habría también otros pasos en el futuro que son la unión fiscal y idealmente la unión económica, pero bueno, la unión fiscal es compleja, el que haya, vamos a decir, un presupuesto europeo con unos ingresos y con unos gastos definidos a nivel europeo, que sería el corolario al final de una unión monetaria, ¿no? Y luego pues la unión política en último extremo. Pero bueno, yo creo que como Europa es muy gradual, pues el siguiente paso, y ya es en lo que estamos, es la unión bancaria, que es más técnica y parece que es más asumible por los distintos estados, ¿no? Y para terminar, pues algunas reflexiones, algunos retos que tenemos ahí pendientes, ¿no? Que es, bueno, o sea, yo creo que indudablemente hemos superado una situación muy complicada. O sea, realmente la primavera pasada fue muy difícil para España, para el sector financiero español, con la crisis de Bankia, con el memorándum de entendimiento, el rescate financiero, la prima de riesgo. Es decir, realmente estuvimos al borde del precipicio. Creo que las cosas han mejorado, por tanto digo, es el principio del fin.
Había una frase de Churchill, ¿no?, cuando ganó la batalla del Alamein, y entonces le preguntaron, dijo, esto no es el fin, ni siquiera el principio del fin, es el fin del principio. Entonces, bueno, pues probablemente es el fin del principio, y claramente pues a partir de septiembre del año pasado, y aunque cueste percibirlo, las cosas pues progresivamente han ido mejorando, por lo menos se han estabilizado. Hay elementos macroeconómicos que van en esa línea, es decir, claramente España ha ganado en competitividad, hemos eliminado el déficit exterior, hemos aumentado nuestras exportaciones, y bueno, estamos próximos a empezar probablemente a crecer ligeramente, ¿no? Pero bueno, es complicado y esto va a llevar todavía tiempo porque, como digo, estamos en un proceso de desapalancamiento que es largo y difícil, ¿no? Pero lo que mi impresión es de que el momento más crítico en el que podía haber habido una ruptura del euro o una crisis o un rescate del país, pues está un poquito más lejos de lo que estaba hace un año, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo grandes retos por delante, o sea, a nivel del sistema financiero, pues queda terminar algunos procesos, o sea, hay algunas fusiones menores, o sea, está la fusión que he mencionado, la fusión de Ibercaja y Caja 3, la fusión de Unicaja y CEIS, que hay que terminar. Hay algunas, está el tema de las fundaciones bancarias, hay un proyecto de ley en curso y las principales cajas se tendrán que convertir en fundaciones. Algunas de ellas tendrán que salir a bolsa, las que no cotizan, y queda pendiente la privatización o reprivatización de algunas de las entidades nacionalizadas, Bankia, Catalunya Caixa o Nova Caixa Galicia, ¿no? Hay otro segundo tema, que es el Sareb, que tiene que vender todo ese montón de activos inmobiliarios, lo cual va a llevar tiempo. Tercero es acabar de resolver el problema de las preferentes, es decir, las preferentes fueron un instrumento que emitieron las cajas de ahorros en buena parte como un híbrido, o sea, las participaciones preferentes son como acciones, pero que daban una rentabilidad del orden del 7% y que fueron comercializadas en buena parte casi como títulos de renta fija o depósitos y con su propia clientela minorista. Para que os hagáis una idea, más o menos en preferentes el total de emisiones era como de 22.000 millones de euros de entidades del sistema financiero, ¿no? De los 22.000, hoy solo quedan 6.000. O sea, prácticamente se han resuelto casi todas, el 70% han sido canjeadas por otro tipo de títulos y solo quedan 6.000. En su mayor parte, de los 22.000, la mitad más o menos se emitieron en 2009, o sea que no es que sean títulos que fueran emitidos en la prehistoria, fueron emitidos ya con la crisis ahí delante, ¿no? Con lo cual, pues es un poco sorprendente. Y de esos 6.000 que quedan por resolver, pues prácticamente todos corresponden a entidades que están hoy en manos del FROB y que Bruselas, en las condiciones del rescate, porque Bruselas dice no se mete, yo no me meto, o sea, para Bruselas esos son participaciones preferentes, son títulos de semicapital y por tanto tienen que asumir una parte del coste de ese rescate como si fueran acciones, ¿no? Y entonces pues les impone lo que se llama el burden sharing y les reduce a la mitad, más o menos, ¿no? Y bueno, ahí la fórmula pues es este arbitraje de consumo, sobre todo para tratar de probar que fueron adquiridos por consumidores, porque que no se dio la información adecuada, etcétera, y yo creo que por esa vía, pues una parte, por lo menos pues cerca de la mitad, es probable que consiga una solución a su problema, ¿no? Pero bueno, ese es un tema complicado y que queda por ahí que queda por resolver, aunque como digo, ya se ha resuelto en un 70% y queda resolver lo más difícil, que es el 30% final, del que yo calculo que más o menos la mitad se podrá arreglar, ¿no? Y luego está el tema también de los desahucios, que es otro tema problemático. Hay una ley en el Parlamento en este momento en tramitación que incorpora medidas importantes. Es decir, yo creo que aquí también hay mucha demagogia, mucho ruido mediático. Indudablemente hay que tener mucho cuidado con el tema, porque o sea, las entidades de crédito españolas tienen emitidos aproximadamente 500.000 millones de euros, digo bien, 500.000 millones de euros en títulos que son cédulas hipotecarias o titulizaciones que están colocados en los mercados. Entonces, si tú pones en riesgo el activo subyacente, vas a generar puedes generar un problema de 500.000 millones de euros y aproximadamente y volver a abrir en canal el sistema financiero español. Entonces,
hay que resolver probablemente los problemas de la gente que está en situación de exclusión o en situación de marginalidad o con problemas económicos, pero no puedes poner en cuestión algunos principios básicos como que las deudas se pagan y que el sistema financiero español es solvente. Entonces, en ese sentido, el proyecto de ley, lo que pasa es, como digo, quizá el ruido no permite leer el fondo, pero incluye medidas bastante importantes, ¿no?, en materia de financiación hipotecaria o de crédito hipotecario, como son el suspender el lanzamiento de los desahucios durante 2 años, el limitar los intereses de demora, el permitir incluso la reestructuración de la deuda y la dación en pago en ciertas condiciones, facilita las subastas, bajando de 20 días en un aval. Antes había que presentar un aval del 20%, ahora lo dejan en un aval del 5% para que la gente pueda concurrir a las subastas, aumenta la publicidad, el tipo de tasación para la subasta, el valor de adjudicación de la entidad de crédito, que lo sube hasta el 70%, la quita de la deuda restante si se paga en un periodo de 5 años o de 10 años. Bueno, o sea, hay muchas medidas, realmente el proyecto de ley tiene bastante calado y hay muchas medidas que son todas ellas positivas y que yo creo que van a ayudar a resolver ese problema buscando un cierto equilibrio de los intereses en juego, ¿no? Y luego pues quedaría otro grave problema que comentaba antes, que es el facilitar el acceso a la financiación, ¿no? Es decir, que los particulares y las empresas puedan, sobre todo las empresas, puedan encontrar más facilidades financieras. Y yo creo que esta semana probablemente pues sacarán el programa con algunas medidas en ese sentido. Y por otro lado, creo que también es importante que haya mecanismos de financiación alternativos, mecanismos de financiación vía mercado de capitales. En España la financiación bancaria tiene un peso excesivo frente a otros países donde las empresas se financian mucho más en los mercados de valores y mediante la emisión de títulos, ¿no? Hay que potenciar los mercados de capitales para que no haya tanta dependencia del crédito bancario, ¿no? Y luego a nivel europeo, pues como digo, el cerrar la unión bancaria, ya hay ahí otro debate también sobre cuál debe ser el papel del Banco Central Europeo y si debe ser tener un papel más activo, pues como la Reserva Federal o el Banco del Japón en la política monetaria, o es simplemente, vamos a decir, guardián de la ortodoxia alemana y de la inflación, ¿no? Y bueno, estos son, yo creo, algunos de los grandes temas que hay ahí en el aire. O sea, se ha avanzado mucho, o sea, la crisis ha sido muy profunda, ha afectado mucho al sistema financiero, ha sido un gran terremoto. Creo que se ha hecho mucho también y está prácticamente en vías de solución, pero bueno, sigue habiendo algunos retos para terminar con este proceso, tanto a nivel español como a nivel europeo. Pero mi impresión es que al final pues tendremos un sistema financiero mejor dimensionado, o sea, más pequeño, más homogéneo o más estandarizado, prácticamente todos bancos, todos cotizados, más transparentes, con un mejor gobierno corporativo, con mejores políticas retributivas, y probablemente el proceso, que ha sido muy doloroso, costoso, complejo, pues podríamos habernoslo evitado y hubiera sido deseable, pero bueno, me da la sensación que está encauzado y en vías de solución. Y nada más, a vuestra disposición y las preguntas que queráis. Sí, lo que queráis. Abrimos un turno de preguntas, intervenciones, breve. Nos acercamos a la límite con todos. ¿Alguien quiere intervenir? Hace muy poquito estuvo en el IES en Barcelona Antonio Carrascosa, director general del FROB, desde verano, me parece que es. Y aunque yo no pude ir, leí para cosas de las que dijo, y aun reconociendo que es una persona muy capaz, porque luego lo es, hay determinadas cosas de la Sareb que yo no me acabo de creer de todo. Yo le comparto cuáles son mis reflexiones y usted me dice a ver qué le parece. Yo entiendo la Sareb un poco como la consecuencia de los stress test. Se dice, tenemos estos bancos, vamos a ver qué pasa mal. Se ve que hay unos mal, Nova Caixa Galicia, Banco de Valencia, que están mal, y dice, vamos a crear una entidad con estos activos malos para intentar venderlos más adelante, en 15 años, me parece que. Yo eso no me acaba de convencer por 2 motivos. El primero es que si el problema ya es de valoración de activos, ¿cómo vamos a valorar cuáles son malos y cuáles son buenos? Yo tenía entendido desde el principio de la crisis que lo que no se sabía es qué hay dentro de los activos de los bancos que es malo. Eso es lo primero.
Y lo segundo que a mí me mosquea un poquito, como digamos como ciudadano, es que muy poquito después de que Santander y otros bancos entrasen a formar parte de la Sareb como socios, estos mismos bancos empezaron a vender muchos inmuebles. Es decir, fue cuando Santander creó su inmobiliaria, fue cuando Altamira, que se llama, y otros muchos bancos empezaron a sacar su inmobiliaria. Entonces, mi pregunta es, da la sensación de que cuando se meten en la Sareb es como que han visto lo que hay y dicen, antes de que tengamos que vender todo de la Sareb, voy a vender lo mío propio, no vaya a ser que cuando empiece a vender lo de la Sareb ya vamos a tener ahí otro problema mucho más gordo. Es lo que a mí me hace un poco raro todo esto, ¿no? No, vamos a ver. O sea, primero, todos tienen que crear su inmobiliaria por mandato, por imperativo legal. Es decir, que entre los decretos leyes del año pasado obliga a todas las entidades de crédito a segregar los activos inmobiliarios en cartera en una filial independiente. Por tanto, todos ellos han tenido que crear su Servihabitat o Altamiras o las sociedades inmobiliarias correspondientes y con una doble finalidad, que es la que persigue el legislador, que es, por un lado, vamos a decir, aislar o individualizar o que estén en un balance segregado cuáles son sus activos inmobiliarios, solares, promociones, viviendas ejecutadas, etcétera, y por otro lado, pues dotarles de una gestión profesional para permitir su salida, ¿no? O sea, por tanto, las entidades privadas lo que han hecho ha sido crear sus inmobiliarias por mandato legislativo. Segundo, el Sareb se constituye también un poco por exigencia europea y del Memorandum of Understanding y siguiendo el ejemplo del NAMA irlandés. Y la idea también es crear una sociedad independiente donde se agreguen los activos inmobiliarios de los bancos nacionalizados. O sea, y aquellos que voluntariamente quieran aportarlos, pero en general la banca privada ha preferido mantener sus propias inmobiliarias y lo que se ha aportado al Sareb han sido la de los bancos públicos, los de los bancos intervenidos por el FROB, ¿no? Y ahí hay un elemento que es discutible, que es también el Estado ha obligado, entre comillas, es decir, a la banca privada a tomar la mayoría del capital del Sareb, precisamente para evitar la consolidación de la deuda del Sareb como deuda pública, ¿no? Probablemente si les das a elegir no creas que hubieran tenido demasiado interés en figurar como accionistas. Están por alguna manera pues han tenido que hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, pero eso también, haciendo necesidad virtud, pues el hecho de que estén ahí los bancos dentro del Sareb, pues también hace que haya una mayoría privada, que aporten gestión privada y que esos activos se vendan. Indudablemente en concurrencia. O sea, yo creo que el Sareb va a seguir sus políticas de venta de activos y cada uno de los bancos hará las suyas. Y sobre todo los fondos internacionales, que son los que pueden tener más interés en comprar o adquirir estos activos, pues mirarán unos y otros y creo que progresivamente se les irá dando salida en el mercado, ¿no? En el Sareb han entrado a precios relativamente bajos porque son activos que estaban provisionados y se han vendido al Sareb a un precio reducido, que ha sido pagado con bonos emitidos por el Sareb, que a su vez los bancos o cajas que entregaban el activo, recibían esos bonos y los descontaban el Banco Central Europeo y recibían liquidez, de manera que el Sareb en su balance ha recibido esos activos y ha emitido deuda y luego tiene un capital que es el que está financiado por estos bancos privados, ¿no? A medida que pase el tiempo irán vendiendo los activos, irán devolviendo o repagando los bonos que tienen. La mayoría hay bastante suelo, o sea, ¿qué activos se han metido ahí? Pues suelo que tardará años en desarrollarse. Algunas promociones sin terminar, algunas otras promociones terminadas, pues lógicamente irán dando salida primero a los inmuebles y edificios que estén terminados, ¿no? También hay algunos créditos a promotores y a empresas inmobiliarias que probablemente también se podrán vender con descuentos importantes, ¿no? Y la idea es, como digo, pues segregarlos y que luego sea más fácil vender un Catalunya Caixa o un Nova Caixa Galicia o un Bankia en el futuro que si lo hubieras dejado con todos esos activos dentro de las entidades, ¿no? O sea que, bueno, son procesos que vienen marcados por la ley, que se irán desarrollando, son uno de los retos y tardaremos años probablemente en verlos terminados. Tenemos que cortar ya. Muchas gracias, Luis, por tu presencia y por el contenido. Nada,